noches, bienvenidas, bienvenidos. Agradezco muchísimo nuevamente que nos acompañe en este estudio al investigador de la UNAM, psicoanalista Fernando González, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y bueno, pues un estudioso de los más reconocidos en nuestro país sobre la Iglesia, sobre conflictos internos en las iglesias de nuestro país, investigador amplio y profundo del caso Marcial Maciel, entre otros. Y bueno, pues ahora lo hemos invitado porque ha publicado un libro que está circulando en estos días que se llama La Iglesia del Silencio. Es un libro que tiene como subtítulo De mártires y pederastas, un libro de historia que publica Tusquets Editores, Tiempo de Memoria, que es esta colección. Y bueno, pues Fernando, te agradezco mucho que nos acompañes para conversar nuevamente contigo ahora sobre esta nueva obra, sobre esta nueva publicación que está circulando en estos días. Carmen. Gracias a ti. Y bueno, pues La Iglesia del Silencio es todo un título. ¿De qué mártires, de qué pederastas, de qué estás hablando? Bueno, la primera parte está dedicada a los mártires cristeros, a lo que yo llamo los mártires guerreros, porque la memoria de la Iglesia Católica en relación con la guerra cristera del 26-29 tiene mínimo como 3 tipos de memorias, pero que el arte de la fabricación de los mártires después de los años 80, a partir del 88, donde está el primer beatificado de la guerra cristera, que es Miguel Agustín Pro, que es como la primera generación, el solitario de la primera generación, eso lo hizo la Compañía de Jesús, es un mártir que fundamentalmente, como señalo, le quitaron la pólvora y le dejaron la sangre. Es un mártir como muchos sacerdotes que apoyan la lucha armada moralmente, pero que no participan directamente en la lucha armada ni directamente con los alzados, aunque Miguel Agustín Pro tenía a su hermano Humberto, que era el jefe de la Liga Nacional de la Defensa Religiosa en el Distrito Federal, y él se encargaba de mandar parques y armas a los alzados. Y Miguel Agustín Pro está muy contento con sus hermanos Humberto y Roberto, que lanzan esto. Pero para poderlo beatificar hay que quitarle esta parte de apoyo moral. La segunda beatificación, que es lo que yo ya había trabajado antes, es la versión oficial de la Iglesia Católica y tiene que ver con no participaron en la lucha armada, estuvieron en contra de la lucha armada, fueron agentes de paz en una lucha entre mexicanos. ¿Quién sabe por qué se levantaron unos mexicanos contra otros? Esa es la versión más lograda de la Iglesia Católica para sustraer la responsabilidad del episcopado mexicano en aquel tiempo y seguirla sustrayendo 80 años después. Por eso trabajo lo que llamo historia del tiempo presente. Es un pasado que no termina de pasar y se va resignificando. Y la tercera que trabajo también ahí junto con la del Padre Pro es lo que yo llamo los mártires guerreros. Anacleto González Flores a la cabeza, líder civil de Jalisco, que al principio se opuso a la lucha armada y terminó en la confluencia de 4 instituciones y terminó aceptando la lucha armada, aunque no disparó un solo tiro, pero era el líder civil de Jalisco, junto con Gómez Loza, su secretario, que le tocó fusilar de entrada, cuando fue gobernador cristero de Jalisco, a 17 gentes del ejército mexicano, etcétera. Entonces, ¿cómo la Iglesia amalgama estas 3 memorias, la del apoyo moral, la de los pacíficos que quedaron en medio de un conflicto y la de los mártires guerreros, y los vuelve a todos pacíficos, agentes de paz, heraldos de la paz? Con esto, el episcopado mexicano borra las huellas de su participación, de cómo, digamos, motivó a la gente a que se radicalizara, lo que pasó durante la cristiada, las posiciones episcopales que terminaron en una situación de conflicto, y lo que pasó después de los llamados arreglos del 29. Es un arte de la sustracción, de la transfiguración de la historia. Fernando, dices, entiendo con ironía, que parte de esta posición episcopal era plantear que esta guerra había enfrentado, quién sabe por qué, a unos mexicanos contra otros, Así es. ¿no? Bueno, con esa carga irónica que le pones a la frase, estás aquí dotando de contenido a esa pregunta. ¿Quién sabe por qué? Bueno, sí se sabe por qué. Sí se sabe por qué. Hay muchos documentos, hice una selección lo más precisa posible para que el lector tuviera una idea de cómo los obispos fueron haciendo declaraciones y posiciones. Hay una reunión que ya había trabajado Jan Meyer y Alicia Olivero previamente, una reunión de noviembre del 26, donde evidentemente los obispos no firman ningún documento para no dejar huellas, una reunión donde hay testimonios indirectos de la gente de la Liga Nacional de la Defensa Religiosa y de 3 jesuitas que estuvieron asesores. La Compañía de Jesús fue muy importante en la cristiada,
estuvieron muy implicados en la guerra cristera, sobre todo con la Liga Nacional de Defensa Religiosa, y donde hay testimonios firmados por ellos diciendo hubo una junta el 26 de noviembre donde les expusimos la necesidad de lanzarnos a las armas. Ellos nos dijeron denos 3 días para pensar, los obispos, 13 obispos, donde estaba Pascual Díaz, que era el secretario del episcopado, el presidente, el arzobispo primado de México, Mori del Río, el arzobispo de Morelia. Entonces dijeron, muy bien muchachos, ustedes salieron con la suya una vez más, nosotros no nos oponemos a la lucha armada, no les vamos a dar dinero ni vamos a pedir a los ricos porque no es nuestro papel, y entonces ustedes sabrán qué hacen. Y la lucha cristera, lo que yo sostengo como hipótesis es que hay un equívoco desde el inicio, y el equívoco es que los obispos, aun los que lanzan cartas como el de Durango en febrero del 27 desde Roma diciéndole los que se lanzaron a la lucha armada tienen todo el derecho, pero habla siempre de los derechos de los católicos, como si ellos no fueran los obispos de los católicos que se lanzaron a las armas. Entonces, los derechos de los católicos y los derechos de los obispos, lo cual les va a permitir esa dicotomía a los obispos al final poderlos negociar cupularmente con el gobierno sin tomarlos en cuenta. Y eso es todo un arte del equívoco que los cristeros nunca lo entendieron, porque ellos se lanzan por su iglesia, creyendo que lo estaban haciendo por su iglesia, y los obispos dijeron los derechos de los católicos, ustedes tienen derecho a lanzarse. Entonces es un drama. Es un drama. Es un drama, y te pregunto si ese drama, si esa confrontación que desgarró, que marcó la vida de este país en esta confrontación de mexicanos contra mexicanos por estas razones esenciales que describes, ¿es algo superado o queda en el sustrato mexicano todavía parte de esa confrontación marcada en la lucha cristera? Bueno, queda de otra manera, resignificada, digamos. La Iglesia, en el momento en que dejó de ser perseguida, incluso simbólicamente, cuando Salinas de Gortari, en el diciembre del 88, invitó por primera vez a los obispos al mismo recinto donde iba a tomar posesión, y se rompió lo que yo llamaría el incesto visual, porque desde tiempo de Juárez no podían coincidir obispos con gobernantes, aunque se veían en lo oscurito, que es lo que llamaban los obispos el síndrome de Nicodemus, ese fariseo que iba a ver a Cristo en la noche para que no se dieran cuenta. Esto, en el momento que Salinas los invita y que 3 años después declara que las iglesias tienen derecho jurídico otra vez, que son reconocidas jurídicamente, que es uno de las puntas que va a provocar la cristiada, ya no hay nada que los persiga, y ahí aumenta la necesidad de la Iglesia de recuperar los tiempos cuando era perseguida. Pero no se queda ahí solamente. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, que es uno de los promotores de los mártires, digamos, una fabricación de los mártires de la cristiada, entran en relación el arzobispo con el presidente municipal en aquel tiempo, que es Emilio González Márquez por el PAN, que va a hacer toda una implementación de las obras de Anacleto y va a pedir perdón a nombre de todos los ciudadanos jaliscienses por el asesinato de Anacleto, confundiendo a ciudadano con católico y a católicos como si todos fueran homogéneos. Y después, ya como gobernador, va a ofrecer los 30 millones de pesos para el Santuario de los Mártires, donde se da toda una reformulación simbólica entre PAN, episcopado, y después entra gentes de la sociedad secreta más pública de Guadalajara, que son los tecos, que se fundan en el 34 con exalumnos de los jesuitas y que van a fundar la primera universidad privada de la República en tiempos del cardenismo, y fundan esta sociedad reservada o secreta en Jalisco, donde la Compañía de Jesús es muy importante, algunos miembros y los exalumnos de jesuitas que fundan esta universidad, y prospera durante muchos años esta sociedad secreta, y los tecos reciben al hijo de Anacleto González Flores, el cual entra a la sociedad reservada en los años 40, y después los tecos se van por la línea del efebrismo con la esposa de Anacleto, etcétera. O sea, hay varios usos simbólicos actuales en la política. No en balde Felipe Calderón, en febrero del 2009, cuando reciben la 6ª Conferencia Mundial de Familia, donde estaban los arzobispos, legionarios de Cristo, Opus Dei, llama y recibe a los invitados bienvenidos a la tierra de María de Guadalupe y los mártires cristeros. Que eso tiene que ver también con la simbólica del PAN, que señala muy bien Soledad Loaesa. Cuando nosotros, como PAN, no tenemos héroes patrios de qué reclamarnos, y los que los tenemos están vituperados,
porque el PRI y el PRD tienen a los principales héroes de la nación, por más mitificados que estén, no nos quedan más que los mártires, o es una de las maneras de insertarnos en la historia patria. Eso es más o menos lo que trato de manejar en la primera parte, darle una idea al lector de que es una historia que no termina de pasar. Déjame hacer una pausa, Fernando, y seguimos conversando sobre la Iglesia del Silencio, esta investigación, este libro que está circulando ya en nuestro país. Regresamos, Fernando González, con esta conversación sobre esta investigación, este libro, La Iglesia del Silencio. Bueno, esta portada es una portada muy fuerte, muy poderosa, que muestra precisamente a Miguel Agustín Pro Juárez cuando es fusilado.